y culminando hoy este estudio, porque hoy terminé este estudio en la mañana, el buen samaritano se llama. Dios habla a mi vida mientras yo lo estaba repasando anoche, y yo tengo que obedecer la voz de Dios. Cuando Él me dice aquí predica, yo tengo que predicar acá. Una de las cuestiones que dije es, y lo cuestioné él, pero ¿por qué voy a repetir un mensaje? Entonces dice, no vas a repetir. Una cosa es estudiar la Biblia, estudiarla, y otra cosa es sacar un mensaje evangelístico. El tema que hoy vamos a desarrollar a la luz de este versículo 34 se llama Cristo el buen samaritano. Repitámoslo fuerte: Cristo el buen samaritano. Leamos entonces el verso 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Hasta ahí vamos a leer. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Jesús el buen samaritano. Iniciando el tema de esta tarde, quiero basar las expresiones que he dicho acerca de Cristo, retomando un contexto adecuado para poder desarrollar ese versículo. No voy a repetir lo que he dicho en 3 semanas a través de este estudio, porque en 3 semanas lo dividí acá, sino que hoy es una tónica muy diferente, es un estudio distinto, es una mezcla de estudio con evangelismo. Hace 2000 años, la historia misma nos recalca que habían ciertas personas sobre las cuales se había recargado la administración religiosa y espiritual en Jerusalén. Parece ser que cuando este recargo se había dado a estas personas como privilegio, al principio se habían dedicado a escudriñar, a estudiar la Biblia, y lo hicieron de buena manera aprendiendo en una universidad, porque nadie podía fungir como un administrador espiritual sin antes no haber tenido una preparación en un sitio determinado en donde habían mentores capacitados para poder realizar la función de enseñar a estos, prepararlos, y que posteriormente entonces ellos tomaran las riendas o la batuta de la dirigencia espiritual o religiosa en Israel. Y cuando le menciono esto, me estoy refiriendo a los diferentes tipos de ramones o maestros que habían en esa época. Un maestro servía para enseñar, y enseñaba bien los preceptos antiguo testamentarios. Ahí no incluyo a aquellas personas que se les llama los traductores de la ley. En este instante yo los estoy excluyendo, porque en donde más voy a centrar mi mirada a través de este estudio es en los rabonis, en los maestros. Estos maestros, muchos de ellos habían sido constituidos en posiciones de alta jerarquía. Eran personas muy respetadas, hermanos, muy veneradas, que a tal punto que los mismos comentaristas bíblicos se nos dice, ellos mismos hablan, que cuando alguien miraba a un maestro o un raboni, había como cierta señal de respeto hacia esa persona, a tal grado de que todos los ojos, todas las miradas de las personas estaban sobre ellos. ¿Por qué? Porque eran ellos los que se sentaban para enseñar en la cátedra de las sinagogas. Se abrían algunos libros, como el caso de los libros de los profetas, y comenzaban a darle lectura. La gente recibía de ellos. Entonces, cuando las mismas personas recibían de esas personas que se dedicaban a enseñar, a la gente no le podía caber en la cabeza que un representante
hermanos, que llevara la batuta o la dirigencia en el concepto espiritual de Israel, pudiese ser una persona dura de corazón e insensible. Para ellos eran el modelo en el pensamiento judío. Ellos tenían la realidad del cumplimiento del amor de Dios en sus corazones, en el pensamiento judío. Si una persona buscaba un raboni o alguien que llevaba la dirigencia en el concepto espiritual, y esa persona le pedía un favor, en la mentalidad del judío, repitiendo una y otra vez esta frase, esa persona no podía mandarlo con las manos vacías, sino que tenía que darle una respuesta, y no importa cuál era el favor, ya sea espiritual o material. Entonces, en la mente del judío estaba eso: él te puede hacer el favor. Cuando mencionamos este contexto apropiado, parece ser que la misma historia recalca que estas personas que comenzaron bien, paulatinamente fueron deteriorándose ellos a sí mismos, a tal punto que fueron olvidando lo que la misma escritura menciona como modelo o parámetro a seguir. ¿Qué son los aspectos o modelos o parámetros a seguir? La Biblia nos recomienda a todos, no solamente a los que son estudiosos, los que han estudiado mucha teología, sino a todos los que conocemos a Cristo. En el Antiguo Testamento se recalca que uno de los conceptos que Dios más estima es el aspecto práctico. Ellos estaban acostumbrados a respetar las fiestas, estimaban muchos las fiestas judaicas. Ya hemos estudiado acá los días domingos en la mañana los diferentes tipos de fiesta que los hebreos realizan, y que fue Dios el que las instituyó y no vino en la mente de ellos, fue Dios mismo. Entonces ellos se habían dedicado a eso, a los rituales, el buscar, el agradar a Dios, pero a la manera de ellos, ya no a la manera de Dios. Fueron olvidando la palabra a tal grado que con el correr del tiempo, entonces llegó un momento en cuando ellos ya estaban totalmente en caos espiritual. Ya no agarraban las escrituras como parámetro, respetando aquel texto que dice, y que no me olvido, ya se lo mencionaba, dice que Dios estima más el hacer misericordia que los sacrificios. Entonces eso está estipulado dentro de la misma escritura. Por eso es que la misma Biblia dice, hablando de la misericordia de Dios y definiéndolo para el hombre, dice: tu misericordia es mejor que la vida. Una persona que posee o tiene la misericordia de Dios, esa persona donde vaya, el amparo de Dios siempre lo va a tener. Si algún día alguno de ustedes decide irse por X motivo para algún otro país, y usted lleva estos parámetros y los guarda, le aseguro que Dios lo va a bendecir en otro lugar. Dios lo va a conservar, lo va a guardar tal como lo ha hecho aquí. Porque no depende del lugar donde estemos, sino que depende de usted, cómo usted mismo esté viviendo para Dios. Los judíos fueron olvidando el hacer misericordia a la viuda y al huérfano, más los conocedores de la ley. Entonces fueron olvidando a tal grado que comenzaron a meter a la gente ya no el concepto mismo definido o trascendente de la palabra, sino que fueron metiendo pensamientos humanos, pensamientos filosóficos, ideas de hombres. A eso se le llama tradiciones. Cuando una persona mete tradición, enseña tradición y no enseña palabra, la gente decae. Por eso es que la misma escritura dice, la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Una iglesia enseñada en el conocimiento de la Biblia no perece jamás. En lugar de ir al declive, va para adelante. En lugar de ir para atrás, camina para adelante. En lugar de vislumbrar a lo lejos o en el futuro cierto tipo de situaciones que habrán de hacerlo sentir a sí mismo que tiene pavor, tiene miedo. Al contrario, la Biblia, la palabra, cuando se nos pega en el corazón y es enseñada, en lugar de vislumbrar un panorama negativo en el futuro,
nos da a conocer el aspecto grande y positivo que viene por delante. O sea que la Biblia, al ser enseñada, no nos pone a ninguno de los que estamos aquí en incertidumbre, sino que nos da más fe, más confianza para enfrentar las situaciones que vienen por delante y caminar en victoria. Pero estos administradores comenzaron ya a alejar la palabra, a excluirla. No es extraño que hoy este día, yo llego a la casa a la 1:30, casi nos fuimos de acá a la 1, y llego a la 1:30, mientras estaba almorzando, prendí la televisión, puse uno de los canales, entre comillas, cristianos, y lo que estoy viendo es que toda la multitud que entraba, habían llegado con un objetivo. Ahorita se está dando eso, y el objetivo es celebrar el día de la independencia. No es invento mío, usted puede analizarlo, eso se repite. El día de la independencia. Usted y yo sabemos que lo que es esa celebración se excluye de la celebración que se hace los domingos en las congregaciones. En mi pensamiento, en forma personal lo digo, yo excluyo esa celebración dentro de un local donde se reúne la iglesia. La incluyo y respeto porque soy patriota, soy salvadoreño, no soy cubano ni haitiano, señores. Según un buen amigo, andaba con un sobrino político, andaba y nos vimos. Entonces el Señor dice, me vio la estatura y vio la forma como andaba vestido. Yo en ese momento andaba una guayabera y me vio así un poco alto y me dice, entonces, le quiero hacer una pregunta. Me dice don Wilper, me dice, hágamela. Le digo yo, es amigo, usted es cubano. Entonces yo le digo, órale chico, no, yo no soy cubano, soy puertorriqueño. Entonces dice, cubano. Entonces no vaya a pensar usted, no vaya a tener ese pensamiento, que al decir esa expresión, yo excluyo esa celebración dentro de este local donde se reúne la iglesia. Porque una cosa es celebrar la independencia del país afuera, con pitos, con bombos, con marcha, que no hay problema, es parte de la cultura nuestra, ¿me escucha? Que por ahí dijeron, ya no vamos a dejar que las personas marchen, los estudiantes, porque muchas muchachas desnudas salen y siguen saliendo. Lo dijeron que lo iban a prohibir y siguen saliendo, no hay problema. O sea, la gente irrespeta eso, porque lo hace a su manera. Como celebrar, hermanos, la cantidad de años que tenemos de que en El Salvador se declaró la independencia, la gente es feliz celebrando, ya la gente está acostumbrada. Es como decirle a la gente en diciembre, que muchos tienen el concepto que Jesús nació en diciembre, pero celebran apegados al calendario católico la Navidad. Y si usted le dice a las personas que venden cohetes, no vendan cohetes porque lo prohibimos, que se revienten cohetes, hombre, siempre lo hacen. Hasta los hijos de los funcionarios políticos lo hacen. Ellos compran más cohetes, hermano. Entonces, las personas están habituadas a ese tipo de celebración, pero hacerlo dentro de la iglesia, dentro de este local, no se puede. Allá lo celebraron el 15, hoy estamos ya en una fecha, pero que una congregación esté enfatizando eso y relegue la palabra de Dios y la haga a un lado por una celebración, ese es estar mal. ¿Quieren ustedes que cantemos el himno salvadoreño ahorita? ¿Por qué? Porque eso no cabe aquí. ¿Quiere que yo les diga la oración a la bandera salvadoreña? ¿Por qué? Porque eso no cabe aquí. Porque aquí a quien le hacemos oración no es a la bandera, sino que aquel que está vivo por los siglos de los siglos. Son ideas. No estoy, hermano, porque no estoy en contra de lo que se realiza. Ya le dije, soy muy explicativo en ese aspecto. No es aquí el momento. No es aquí donde vamos a poner abanderado a los músicos. Tienen que venir con una bandera hoy aquí, abanderado. Desde que está tocando el teclado, vestidos de azul, man. Aquí vino usted como usted se pudo vestir y puede hacerlo, con tal de cubrir la desnudez. Pero eso no cabe aquí. Con este aspecto ilustrativo que se da en lo secular, ahora usted engrana con lo que yo le estoy explicando, que comenzaron a hacer algunos maestros de Israel. La crema y la nata
Dejaron a un lado la palabra por meter tradiciones. ¿Qué es decir tradiciones? Muéstreme un ejemplo, pastor. Ok. El caso es, yo leí un libro completito de tradiciones. Hay libros que muy específicamente le hablan de eso. Así como hay libros de anécdotas y de ejemplos que se deben de poner en la Biblia. Hay libros completos, yo se los puedo enseñar. Y los escribe Samuel Vila, es un escritor buenísimo. ¿De dónde se sacan? No son los chacarrillos, sino anécdotas, ilustraciones, para que quepan en el mensaje y se entienda mejor. Uno de ellos es tradición. Cuentan que Abraham allá en el cielo tiene esposas como las tuvo aquí en la tierra. ¿Qué me diría usted que es estudioso y es evangélico? Y usted viene para aprender doctrina aquí. ¿Cabe eso y engrana con lo que dice la Biblia? ¿Por qué? Explíquemelo usted. Yo ya le dije la tradición. Viene alguien, se pone de pie, gritaría, yo tomo su lugar, yo lo represento a usted. Y diría, pastor, no, eso es mentira. ¿Por qué? Porque en el cielo nuestra vida va a ser como la de los ángeles. Sencillo. No se casan ni se dan en casamiento. ¿Entendido? Entonces eso es invento de hombre. Tradición. María es la reina del cielo. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Decir amén? No, me tengo que ir a escudriñar la Biblia, porque esto es mi parámetro de vida. Esta es la vara que me endereza mi vida. Esto es lo que me da sabiduría. Esto es lo que me va a dar vida eterna. Y escudriño, María es la reina del cielo. ¿De dónde vino ese pensamiento? De personas que tienen un doctorado por 8 años en teología. Yo no lo llamo doctorado en teología, lo llamo doctorado en tradiciones, en inventos. Ellos saben que tienen la verdad, porque entre ellos, yo bien podría darles el nombre, hay personas muy eruditas, tienen la verdad, pero no hablan la verdad, sino tradiciones. ¿Será eso que María es la reina del cielo? No, la verdad de la Biblia me dice que hay un rey, que hay un soberano y no una reina. La palabra soberano en el hebreo de la Biblia es curios, y curios lo que significa es soberano. La palabra de Dios dice que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Oh. Ese es aceptar que esa es la verdad. Ese es hablar de tradiciones. ¿Será cierto? Otra tradición más. ¿Quiere que le hable de otra tradición más? Dicen que María intercede por nosotros en el cielo. ¿Qué me dice la Biblia, la verdad de la palabra? Que hay uno que es mi sumo sacerdote allá arriba. La Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Él intercede por nosotros. Él es mi sacerdote. Él es el que abroga por mí en el cielo. Otra tradición más. Hombre, esto se va a poner bueno de tantas tradiciones. Dicen que cuando muramos no podemos pasar al cielo de una manera adelante, sino que va a haber un viejito que se llama Pedro, embarbado, que nos va a pedir la visa y el pasaporte. Te va a preguntar tu nombre. ¿A qué vienes aquí, Wilber Rodríguez? Pues hombre, yo fui cristiano allá abajo, acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y yo a la luz de la palabra entendí que el que tiene al Hijo y cree en la palabra y tiene al Hijo, tiene vida eterna. Cree el que le envió, tiene vida eterna. Entonces, por eso es que yo vengo acá, le diría, un decir, ¿verdad? Nada más, es para engranarlo con el ejemplo. Pues Pedro va a revisar los libros, dicen, y va a ver si está mi nombre ahí, Wilber. Bueno, va a buscar por el apellido, Rodríguez. Con solo decir y preguntar, ¿cuántos Rodríguez hay aquí? Levántenme la mano los que son Rodríguez. Miren qué lío me metí. ¿Quién no es Rodríguez?
Por ahí dijo un hermano que vive cerquita, él es mi primo, dijo. Otro le dijo que yo era el tío, hermano. Pero cuando yo andaba enfermo no decían que era familia. Va a buscar por el apellido, así como cuando alguien va a votar con el PRI, ¿verdad? Por el apellido se dirige. El apellido, creo que si no, no estoy mal. Ok. Entonces, y Pedro dice, fíjate que de tanto libro que tengo, igual que la alcaldía de Chalchuapa, que no te hallé tu nombre. Así que para abajo, mijito. ¿Es eso cierto? Entonces, ¿cómo se le llama eso? Tradición. ¿Qué me dice la realidad de la Biblia? ¿Qué me dice la Biblia respecto a mi entrada en el cielo? Cristo dijo estas palabras: me voy. Es necesario que yo me vaya, pero me voy a ir, dijo el Señor, parafraseándolo, porque quiero irles a preparar morada a ustedes. Porque quiero que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Así es que prepárense, que Él los viene a traer pronto a este lugar, hermano, para llevarnos para arriba. Ahora, todo esto pudiéramos como alargarlo y convertir la prédica en muchos ejemplos, pero no vale la pena. Ese fue el grande descuido que cometieron muchos, en basarse más a las tradiciones que a la palabra. Señores, hermanos en Cristo, personas que me van a ver a través del internet, el verme a mí no es gracia, el oír el mensaje es más grande. Los que van a escuchar el mensaje a través del internet, eso mismo está ocurriendo en la época actual. Eso ha entrado en muchos lugares. Con mucho respeto, amo y estimo a los pastores, no importan las iglesias pequeñas que se le llaman proféticas, o iglesias pentecostales muy grandes, o metodistas, o presbiterianas. El hecho es que tenemos que volver a las escrituras. Se da el caso, porque se está viviendo eso mismo hoy. Más que leer la Biblia, más que explicarla, más que estudiarla, muchos se dedican a contar sueños en las congregaciones, revelaciones. A eso se le llama el tiempo para los cristianos. Vamos a dejarle el tiempo, quien quiera tomarlo. Hay 25 minutos y 5 minutos de palabra. La gente sale más enseñada de cómo estuvo el sueño y la revelación que se le dio. ¿Qué color de patas tiene la gallina y qué tipo de leche es la que da la vaca? Es un ejemplo sencillo. La gente sale peor que lo que ha entrado, porque el contar un sueño, una revelación, no llena el vacío que hay en el corazón. Pero cuando un pastor, no importa si no es versado en las escrituras, no importa si no tiene mucho estudio, porque no tiene la capacidad económica de costearse un instituto bíblico, no tiene la capacidad económica de comprar herramientas de consulta que le ayuden para poder añadir más sabiduría a su mente y a su corazón. Pero si no hay eso de tener preparación por tener una buena cantidad de libros, pero al menos el Señor nos recomienda, no nos dice: ve a la universidad evangélica, ve a un instituto bíblico, cómprate 500 libros de consulta. No dice eso aquí. Cristo dijo esas palabras: escudriñad las escrituras, porque en ella os parece que tendréis la vida eterna. Pablo dijo a Timoteo: escudriña las escrituras, porque ellas te pueden hacer sabio para la salvación. Muy sencillo puede ser alguien de poca preparación, inexperto, y quizás no tendría mucho léxico, mucha retórica para dar un mensaje con mucha elocuencia. Pero no es la elocuencia, no es la retórica, no es el buen léxico, es el poder y el respaldo del Espíritu Santo cuando alguien se somete a la palabra del Señor. Explico esto, hermano, porque es necesario retomar el volver a las sagradas escrituras. El pastor puede leer la Biblia, puede estudiarla,
No hay necesidad de tener concordancia si no tenemos dinero. Solamente pregunte, hermano Wilber, o algún hermano muy cerquita, ¿y estos números que están abajito qué es? Yo le diría, es la concordancia de este texto que usted lee. Lo va a llevar para allá, lo va a llevar para acá. Y de leer los textos que concuerden, ahí va a sacar el contexto del texto. Cuando usted lea los versículos antes del versículo del texto que hemos compartido, ese es el contexto. Pero muchos sacan, hermano, el texto fuera de contexto para poner un pretexto. Cuando no se sabe leer las escrituras, cuando no se escudriña minuciosamente la Biblia, se cometen esos errores. Va a pasar la hermanita tal porque viene de los Estados Unidos. Hay que nos cuente cómo es Mickey Mouse. Entonces pasa el hermano. Dios les bendiga, hermano, a todos. No me estoy burlando de nadie, estoy ilustrándolo. Y pasa a decir, Mickey Mouse tiene cola, tiene orejas, tiene... Y comienza a decir todo. Es negrito. Ay, ustedes conocen a Minnie Mouse. ¿Quién es Minnie Mouse, hermana Sonia? La novia de Mickey Mouse. Perdón por mencionar su nombre. Y así hizo internacional. Ejemplos ilustrativos. No se dice eso que yo estoy diciendo, sino que es otra manera. Y la gente durmiéndose, la gente pálida, la gente muriéndose de hambre. Y le preguntan afuera, ¿cómo estuvo el culto? La gente dice, maravilloso, buena la zapateada que nos dimos y bueno lo que nos contaron, hermanos. Es tremendo eso, testimonios, esos sueños, esas revelaciones. ¿Y la palabra dónde está? La gente decae. Estamos viviendo eso. Hay más conceptos tradicionales que palabra dentro de los locales. Necesitamos pastores, necesitamos volver a las escrituras. No importa si está en un cantoncito pequeño predicando, no importa si hay 5 casitas ahí y esa es la iglesia, los miembros de esas 5 casitas, pero hay que predicar la Biblia, hay que predicar la palabra. Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo de volver a los tiempos de antes. Es tiempo de caminar por las sendas antiguas. Pregunta por ellas, que aquí están. A tu lado están las sendas antiguas. A la par tuya hay una Biblia. A la par tuya hay palabra que puede llenar y saciar el corazón tuyo. Esto es lo único que sacia. ¿Qué de todo esto si no hemos tocado el texto? Como olvidaron la palabra y se enfrascaron más en tradiciones, su corazón se volvió insensible. Dios me va a pedir cuentas a mí si algún día su corazón se vuelve insensible, porque se recarga sobre mí porque yo no le he estado enseñando la palabra. ¿Cómo un corazón puede hacerse sensible, frágil, cuando es mudado? Me gusta la expresión que se utiliza en el Antiguo Testamento respecto a Saúl, cuando había perdido aquellos animales y tenía que andarlos buscando, y se encuentra con el profeta Samuel. Cuando tiene el encuentro con Samuel, y Samuel puede ver en ese hombre de alta estatura que va a ser el futuro rey de Israel, porque Dios le da don de revelación a Samuel. Él es vidente. Pero ¿qué tenía que hacer Dios para convertir las expectativas de Samuel, que aquel hombre iba a ser el futuro rey de Israel, si nunca había sido enseñado para estar en un trono? Lo que Dios tendría que hacer es sencillo, no como lo que hacen hoy. La enseñanza que le dan a los príncipes es un decir, o a las modelos, para que caminen bonito tienen que ponerle un huevo en una cuchara. Para que caminen muy elegantemente. Los hombres modelos tienen que enseñarle bien para caminar en una pasarela. Entonces a este hombre no se le enseñaría, mira, vas a aprender esto, vas a volverte diestro en esto. No, lo primero que Dios hizo fue mudar el corazón de Saúl. ¿Qué significa la palabra mudar? Cambiar, correcto. Cambió el corazón de Saúl. Al cambiar el corazón de Saúl, las cosas iban a ser diferentes mientras él estuviera sometido a la obediencia a la palabra. Engranaría un corazón mudado, cambiado con la palabra. Es algo grande. Atrae bendición de Dios. Un corazón enfrascado, empecinado
hermanos, en las cosas de este mundo, endurecido por el pecado, aleja las bendiciones de Dios. Vea usted ese proceso de Dios. Cambió el corazón. ¿Cómo un corazón sensible puede ser cambiado? Levante su Biblia, por favor, con esto. Hay un método de inglés que es como Wellman. Se ponen unos Wellman acá. Usted escribe a Estados Unidos, le mandan todo el material y en la noche usted se los pone. Así como las hermanas o mujeres que se ponen papas en la noche para dormir. Si esas papas estuvieran cocidas, yo me las harto. Las papas, Entonces se ponen pedazos de papas aquí, hermano. O sea que empapada amanece. Cuando el hombre la ve, ¡ay!, dice un extraterrestre. No sé qué tipo de cuestiones es, como estética, ¿va? Algo así, como estética. Y hay hombres que se lo hacen también. Usted no le pone papa sandía, le pone con un montón de sonpopos en la cara, hermano. De estética. Pero ¿qué con eso? Este estudio que le mandan los folletos, le mandan los Wellman y pone el cassette. O ya no es cassette, sino que es el disco, es el CD. Y usted duerme con esos audífonos aquí en los oídos. El resultado de eso es que en la mañana amanece hablando inglés. Amanece hablando inglés. Dices, good morning. Oh. Así hablan los que vienen de allá. Entonces, con eso, su forma de hablar cambia. Eso es lo que dicen los folletos. Cambia su forma de expresarse. Algunas cosas en el español va a comenzar usted a relegarlas y va a comenzar a hablar inglés. Si eso resulta, porque si resulta, el mecanismo ese inventado por los hombres, ¿qué no sería si usted se congrega todos los días aquí? Se la voy a poner bien fácil. ¿A cuánto le gusta congregarse? No, mire, no, por no decirle toscamente lo que tengo que decirle, voy a ser un poco más flexible con usted. No sean pecadores, hombre. ¿A cuánto le gusta congregarse todos los días? No me digan amén, levántenme la mano a los que les gusta congregarse. Quiero ver si no hay ningún mentiroso, permítame. Es que sin lentes no miro 4 de usted, firman. Miro llenísima la iglesia. De verdad. Vienen todos los días. Yo no les veo aquí, hermano. ¿Sabe qué me dijo una hermana? Lo que pasa es que sus lentes ya le fallan. ¿Será cierto? Pero ¿por qué? ¿De dónde viene la pregunta? Si usted se congregara todos los días, no sintiera deseos de pecar. ¿Cuántos sirven en la obra de Dios aquí? Levántenme la mano. Si todos sirvieran, usted no le daría rienda ni oportunidad al diablo. Porque mientras más ocupado se mantenga un hombre, oyendo la palabra, haciendo la obra, no le hace caso a las burlas, no le hace caso al pecado. Satanás se te presenta. Mire, uno lo que le dice a Satanás, yo no tengo lugar, hombre, quítate de aquí. Que yo quiera, no, quítate de aquí, diablo. Si 2 horas me quedan para llegar. Ya no hay problema, pues. Pero pongamos el lado contrario. ¿Qué pasa con alguien que no se congrega? ¿Qué pasaría con alguien que no quiere hacer la obra de Dios? Dígamelo. Tiene oportunidad para dar rienda suelta al libertinaje. ¿Qué pasaría con alguien que no se congrega? Se enfría. Se enfría. No está fuerte, no está nutrido. O sea que si usted se congregara, no amanecería hablando inglés, sino que amanecería adorando a aquel que le da la vida a usted, buscándole. Pero como somos algunos, no generalizo la expresión, pero es con todos, negligentes. Hombre, lo que yo le acabo de decir, tuve muchos amigos que compraron esos Wellman y no, hombre, a los días hablando inglés, y resulta
No sé qué parte del cerebro afecta eso. Afecta. Por eso es que algunos dicen, mira, en la noche cuando tu esposo esté dormido, acércate al oído de él y pregúntale, ¿a quién querés? Lo que diría en la noche, ¿eh? Acérquese al oído de la esposa, hermano, pregúntele, mi amor, si me amás, decí mi nombre. ¿Cómo se llama usted, hermano? ¿Me presta su nombre a alguien? Alfredo. Mi amor, ¿me amás? Sí, Raúl. ¿Qué haría usted? Capaz que la levanta. ¿Qué dijiste? ¿Qué no sería leer la Biblia todos los días? Pensaríamos más en Dios que estar pensando que los recibos, que la energía eléctrica, que ya vas a ver que quizás me voy a salir del evangelio. El que más busca de Dios, menos piensa regresar a este mundo cochino. Yo les pregunto a ustedes, ¿para dónde van ustedes? ¿Para dónde está su mirada, la de ustedes? ¿A dónde están viendo? ¿A los lados? ¿A diestra y a siniestra? ¿Atrás? ¿Adelante en esta tierra? No, Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. La palabra es lo que marca la diferencia. Cuando alguien oye la palabra, su corazón es mudado. Tóquese a sí mismo y diga, mi corazón ha sido cambiado por la palabra. Quiero que se toque y diga, yo soy producto de la palabra. Cuando usted es producto de la palabra, su corazón es sensible. ¿Estamos? No es el ostentar una religión lo que los hace sensibles, sino es el producto de la palabra. Veamos la condición esta. Anteriormente a ese texto, dos hombres habían pasado observando que había una persona herida. Así se la voy a poner rápido. Un sacerdote vio que el hombre se quejaba y el hombre decía, ay, 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 morite vos. Sacerdote, conocedor supuestamente de la Biblia, alguien que podía hacer misericordia y no la hizo. Ay, morite. Pasó un ayudante, el auxiliar del sacerdote era un levita en el templo. Pasa lo mismo por la misma calle, por la misma dirección, y oyó los mismos quejidos. Ay, auxilio, auxilio, decía el hombre. Auxilio, morite. Y se fue. Pero en eso pasó un personaje repudiado en el aspecto étnico, político y social. Así se las pongo, de acuerdo a lo que dice la historia. Y cuando pasa, oyó el quejido y dijo, yo voy a ir, porque he leído en el Pentateuco que una de las cosas que Dios estima, porque es la palabra, el Pentateuco son los 5 libros de Moisés. Así como Dios nos estima y Dios hace misericordia con nosotros, habrá dicho el samaritano, yo tengo que hacerla. Y el que estaba herido era un judío, y el que iba a auxiliarlo era un samaritano. Entre judíos y samaritanos no se llevaban bien. Pero este tipo, por conservar los 5 libros de la ley, porque los samaritanos leían el Pentateuco, lo leían, los preceptos a guardar eran los 5 libros de Moisés, porque ellos creían que Moisés había sido profeta. Ellos tenían a Abraham por padre. Ellos adoraban al mismo Dios de los judíos. Pero había una diferencia que se enmarcaba. ¿Por qué? Que los samaritanos no eran judíos puros, eran mestizos. Eran una mezcla de gentilidad. Los samaritanos habían tenido el atrevimiento de profanar la fiesta judía de la Pascua. Hoy en la mañana lo dije, habían regado huesos de muertos. Y eso mismo hizo que los judíos lo repudiaran, porque eso es volver inmundo a una persona. Pero este tipo no era igual que los otros samaritanos. Dice que cuando él iba caminando, se ha de haber recordado, porque la palabra es la que muda el corazón. Nadie se mueve por sí solo a hacer un favor si la palabra no ha hecho efecto. Nadie. O sea que usted no es bueno por sí solo, es la palabra la que lo ha transformado.
Si antes, ¿puede usted creer que puede levantar su codito así un poquito? Levántelo, por favor. Así, no le va a pegar al hermano un codazo. ¿Puede levantarlo así un ratito, por favor? Entonces diga, antes yo era. ¿Qué significa eso en buen salvadoreño? Para los que nos van a ver en Europa, ¿qué significa eso? Yo era tacaño. Ya van a andar haciendo los europeos así, ¿ve? Tacaño. Pero ¿quién cambió esa condición? La palabra. La palabra hizo algo en ese samaritano. Dice que se acercó, desinfectó las heridas con vino y luego echó aceite de oliva para cicatrizarlas y luego rompió su ropa interior o se quitó. Lo que yo hacía en la mañana era esto. Ellos usaban una toallita. No me vaya a fotografiar que va a salir por internet. Y lo que hizo posiblemente, se quitó su pañuelo de la cabeza, lo rajó, o probablemente, dice otro historiador, se quitó como cuando alguien usa centro, se rasgó la ropa íntima y no le importó que estuviera nueva y la vendó. Esa acción, cuando lo cura, lo monta a su cabalgadura, lo auxilia y se lo lleva y lo cuida. Se los narré todo el texto de allí. Esa acción la hizo porque algo obró en su corazón, hermano. Aunque lo trataran de perverso y de malo, algo cambió su corazón. Por eso auxilió al judío, a pesar de que había racismo, pero a él no le importó. Lo auxilió. ¿Entiende esa acción? Ahora ve usted eso. A eso se le llama, repita conmigo fuerte, misericordia. Vea, sencillamente, 5 minutos, présteme y yo termino ya. La acción de los otros dos personajes, repita fuerte conmigo, sacerdote, levita. Diga, ellos son los representantes. No, pero quiero que lo digamos todos. Son los representantes de la religión. Y si son los representantes de la religión, no, ya no repita. Y si son los representantes de la religión, dígalo fuerte, la religión nunca puede hacer nada por el hombre. Te denigra, te pasa por alto y te deja que te mueras, porque no te puede sacar de la muerte, sino que te hunde más. Lo que la religión no puede hacer, hay uno que descendió por ese mismo camino de la religión. Estoy hablando de la historia y sencillamente así se lo aplico. Donde camina la religión, tantas religiones que han salido, viene de la mente distorsionada del hombre. Por eso es que hay tantas religiones, por la misma rebelión del hombre de no querer apegarse a los preceptos de la Biblia. Ellos inventan sus propios mecanismos para salvarse. Ahí viene la religión. Este es el camino, digamos que este es el camino, la plataforma. Por ese mismo camino de la religión vino hace 2000 años un ser diferente a la religión. Este ser nació de una mujer, siendo engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de esa mujer, virgen. Allí fue concebido por el Espíritu Santo, nació, creció, y cuando crece camina por el mismo lugar donde la religión venía caminando. Y cuando él venía caminando, dijo estas palabras: yo he venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Similar al samaritano. Capte la idea. El samaritano, repita, traía vino, fuerte, vino, aceite. ¿Y cómo se llama? La venda, la cual él se quitaría para romperla y colocarla. Cristo no traía vino en sí en su alforja, no traía aceite de oliva, no traía vendas. Cristo mismo es el vino nuevo, Cristo mismo es el aceite de oliva, Cristo mismo es la venda misma. ¿Por qué? Porque el vino sirve para
desinfectar la herida. Cuando Él se habría de dar por nosotros, desinfectaría la llaga podrida que éramos nosotros, le quitaría el mal olor, y cuando derramaría de su aceite de oliva, cicatrizaría la herida que había en nuestra alma. Y cuando echara el aceite, pondría la venda. ¿Cuál sería la venda que pondría? Su muerte en la cruz del Calvario, como diciendo: yo estoy llevando tus cargas, yo estoy llevando tus enfermedades, yo estoy llevando tus rebeliones. Y por eso es que la palabra de Dios dice que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Él no llevaba nada de eso, pero Él caminó por la misma dirección. Por eso es que Él podía gritar desde las calles. Puede ponerse de pie un hermano, por favor, y puede ponerse a gritar ahí en medio. No, de veras, póngase de pie un hermano. No hay hombres. No, póngase de pie, hermano. Yo estoy emocionado aquí, ¿sabe? Quiero que deje la Biblia y dice: ¿Cómo haría usted para gritarle a alguien? Hombre, dicen que esto resulta porque se atrapa el eco en las manos. ¿Será cierto eso? Pues no compatibilizamos. Pero póngase las manos así y grite para... Así, correcto. Póngase y va a repetir estas expresiones: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese es el grito de Jesús, el buen samaritano. Significa que Él no auxilió solo uno. El samaritano, en su forma personal, fue único el caso. Pero Cristo, como buen samaritano, no encontró solo un herido en este mundo. En este mundo todos estábamos heridos y afectados por el pecado. En forma personal, usted pudiera auxiliar a 100 personas que estuvieran en el cruce de la muerte, todos moribundos por algún accidente. Yo un día me bajé y en ese camión yo venía. Yo estaba trabajando por Ciudad Arce. ¿Usted ha visto unas granjas que hay calle al Congo? Le llaman Cantón Palo Negro, que lo llaman ese cantón. Yo fui escribiente muchos años en esa granja. Unas granjas muy grandes que se ven en una bajadita. ¿Ha visto usted? Eso pertenecía a la chacra SASB. Saliendo del trabajo, sucedió un accidente. Yo iba en ese camión de huevos, iba a agarrar bus a Ciudad Arce, y el señor no supo hacer la vuelta y le pegó un vehículo, un pickup que traía personas de los Estados Unidos. Venían como 15 con las maletas. Mis compañeros, yo me alcancé a tirar, no me pasó nada, pero el vehículo quedó sembrado abajo. Cuando yo vi eso, no había nadie quien auxiliara. Yo era un joven de 17 años, tenía agilidad, fuerzas, pero sí me fui precavido, porque la gente con una cabeza por un lado, yo no sabía dónde agarrar la cabeza y poner, con un pie por aquí, otro pie, una mano por allá. Entonces lo que hice fue rápidamente, yo no pude, porque quise, hermano, pero no pude, me corté, todo ensangrentado, porque la sangre cayó donde mí. Entonces al nomás pasaron una o dos, yo lo que hice fue con el motorista jalar el vehículo y dije: por favor llévenme, yo ahorita voy a la comandancia del Congo. Salí, me bajé en el Congo, corrí. Él dije: señores, acaba de ocurrir un accidente. En ese tiempo no había quien tuviera celular, no era común, eso era carísimo. Algunos teníamos Viper, pero no celulares. Entonces, cuando fui a la comandancia, rápido en el vehículo, 10 minutos, se pudieron rescatar muchas personas con vida. Pero usted, ¿qué haría si vieran muchas personas moribundas? ¿Cree usted que pudiera auxiliarlos a todos? ¿Algunos están vivos o solo a uno? Entonces, a uno. Ahí se muestra que el hombre es inepto para salvar a muchos. La religión no puede salvar, la religión te hunde. Cristo no vino a salvar a una sola persona, Cristo vino a salvar a los que viven en este mundo. Él es el buen samaritano, Él es por excelencia el buen samaritano.
Él encuentra la raza humana con sus diversos problemas. Si no, dígamelo usted, mi problema no era igual al suyo. Yo tenía sida, estaba mal, estaba en el ámbito político, mal, degradado. ¿Y usted? Algunos me dirían, pastor, mi historia era, yo era tapón de cuneta, pastor. Mire, si yo amanecía, dice un hermano, en la cuneta, y cuando de repente llegaba allí a alguien a lamerme para despertarme, déjame, Alejandra, una chucha era, hermano. Entonces allá la melo, así amanecía, de goma. Otros no. Algunos de los que estamos aquí vivíamos en el ámbito de Lampa. Otros eran homicidas, otros eran de pandillas. Algunas mujeres estaban metidas en problemas grandes. Es decir que la situación de la raza humana, sus problemas son diversos. ¿Podrá alguien cambiar ese tipo de problemas diversos en sí, impregnados en el ser humano por el pecado? Sí. Y su nombre es Jesucristo. Él no solamente viene, sino que se inclina a lo putrefacto. Y cuando se inclina dice, ¿cuál es tu problema? Y como éramos ovejitas negras, para pasar a ser ovejas blancas tenemos que ser ovejas negras. Éramos el lunar de la familia. Algunos familiares se avergonzaban de nosotros. No le hables a ese, vos es la oveja negra de la familia. Pero viene Dios, Cristo, y se acerca y dice, tú eres la ovejita negra. Y usted, como llegó a un tope, dijo, nadie te vino a ver al hospital ni a la cárcel, estás hundido, mira, has matado, has hecho esto, ya no puedes. Y la ovejita, y Cristo se acerca, y el Señor viene y la auxilia, y dice, oveja tontita, porque eso éramos nosotros, ovejas tontitas. Mira hasta qué grado has llegado, quebrada, una enfermedad incurable, no puedes hacer nada, la religión no ha hecho nada por ti, te ha entontecido, ovejita. Y si Cristo te preguntara, ¿quieres que yo haga algo por ti? ¿Cómo respondería la ovejita? Y sí, me estoy muriendo. Pues oveja tontita, yo he venido a este mundo porque te amo. Yo he venido a este mundo porque me incliné a ti para auxiliarte, para cargarte. Sabes, ovejita tontita, he dejado 99 en aquel redil, pero vine del cielo para buscarte a ti, que eres la número 100 en este planeta. Y el buen samaritano se inclina, cura la oveja, la venda y la carga, y la lleva por las montañas. Aquí dice que la llevó al mesón. Él la lleva a la casa. Y cuando nos lleva a la casa, ya no venimos quebrados. Desde que estamos en sus hombros hemos sido sanados. Qué privilegiazo más grande el que tienes tú, el haber venido a esta congregación. Tú estás en la condición como la que estábamos muchos antes sin tener a Cristo. Yo no te ultrajo ni tampoco te condeno, pero no puedes salir de ese sitio si no le permites a Dios que te ayude.